Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en otro vídeo y hoy vengo a explicaros la realidad de hacer un volumen, porque mucha gente se piensa que esta etapa solo consiste pues en comer bien, ¿vale? Comer más y entrenar, ¿vale? Pero dentro de todo eso hay otras muchísimas cosas que nunca se mencionan y que para mí es importante mencionar de cara a tener un volumen lo mejor posible y ganar la mayor cantidad de músculo. Por lo tanto, vamos a empezar y para mí un volumen se divide en dos fases, ¿de acuerdo? La primera fase, ¿ok? Que consta de una etapa en la que, pues bueno, vienes de seguramente una definición, entonces te sientes con muchísima más energía, te encuentras súper fuerte, el rendimiento mejora como nunca, o sea, te sientes increíble, el aspecto mejora muchísimo porque evidentemente el músculo, ¿vale? Los músculos se recargan de glucógeno y te sientes increíble, te ves súper bien, te ves ultra fuerte, o sea, una fase increíble, ¿no? A nivel de sensaciones. Y a medida que va pasando el tiempo, digamos, ese exceso de energía o ese exceso de fuerza se va normalizando y es como algo que tú ya tienes como normal. Ahora bien, esto que voy a explicar no es bueno y malo, simplemente lo que engloba un volumen. O sea, no es que una fase sea buena y otra sea mala, sino que así es como tiene que ser un volumen. Si de verdad lo quieres hacer bien, claro, porque hay mucha gente que se queda en esta primera etapa y claro, hay un punto, ¿vale? En esta primera fase de que te encuentras muy bien y tienes mucha fuerza, que el peso se estanca. Y hay mucha gente que no pasa de aquí, ¿ok? Y siempre se quedan igual. Porque evidentemente cuando el peso se estanca, ¿vale? Hay que hacer un incremento de comida. Ligero, ¿ok? Tampoco nos pensemos que vamos a comer como cerdos, pero si tu peso se queda estancado, pues a lo mejor habrá que aumentar 200 calorías, ¿vale? Imagínate que tú vienes pesando 73, 73,2, 73,6, 73,8, ahora 74, ¿vale? Y te quedas en el 74, 74, 74 y no avanzas, y no avanzas. Cumples dieta, cumples con entrenamiento, el progreso y el rendimiento en el gimnasio incluso se estanca, ¿de acuerdo? Pues entonces aquí es cuando valoramos hacer un pequeño incremento de comida, de lo que digo, 200 calorías como mucho, ¿vale? Tampoco volvernos locos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este pequeño incremento? El objetivo con este incremento de calorías es básicamente conseguir lo máximo con lo mínimo. Es decir, tratar de aprovechar al máximo esas 200 calorías a lo largo del tiempo, ¿vale? A nivel de rendimiento en el gimnasio, a nivel de subida controlada de peso, ¿de acuerdo? Exprimir todo lo que podamos este pequeño incremento para no tener que volver a incrementar de nuevo la comida dentro de relativamente poco tiempo, ¿ok? Y lógicamente, esto va a pasar, habrá un momento en el que estas 200 calorías ya no nos sirvan, hemos exprimido todo lo que hemos podido esas 200 calorías, ¿ok? Y el peso de nuevo se estanca, ahora nos hemos estancado, ¿qué te digo? En 80 kilos, ¿de acuerdo? 80 kilos, no pasamos de ahí, cumplimos dieta, cumplimos entrenamiento y el peso no sube, se queda igual, las medidas no suben, el rendimiento se estanca, pues entonces, de nuevo, tendríamos que incrementar 200 calorías a la dieta. Y poco a poco vamos a pasar de esta fase a esta otra fase, que es cuando las cosas ya se empiezan a complicar un poco. Aunque el objetivo es hacer que esta primera fase de te encuentras muy bien, te encuentras súper fuerte, el aspecto es una locura, la idea es hacer que esta fase dure lo máximo posible, donde también eres mucho más sensible a la insulina, la comida entra muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, esta primera fase, el objetivo es que dure todo lo posible, alargarla el máximo tiempo posible. Pero, lógicamente, como nosotros vamos a ir haciendo esos incrementos de comida, más comida, que ojo, tampoco estoy diciendo que tengamos que aumentar la comida cada 2 semanas, ¿vale? Pero es siempre que se estanque el peso durante más de 3 semanas, convendría hacer un incremento de 200 calorías. Siempre y cuando, ojo, el rendimiento en el gimnasio, pues lógicamente también se quede estancado, que por norma general, el 90-95% de las veces el estancamiento de peso corporal va a venir dado también por un estancamiento en el rendimiento en el gimnasio. Porque no podemos sacar más repeticiones o porque no podemos aumentar el peso.
siempre una cosa casi siempre va a venir ligada a la otra. Entonces, cuando llegue ese estancamiento es cuando vamos a tener que ir haciendo estos incrementos de comida, ¿vale? Estos incrementos de pequeños incrementos en la dieta, que es lo que va a hacer que el volumen siga su desarrollo. Entonces, como esta primera fase es la que más debería durar, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ir haciendo estos pequeños, ojo, pequeños incrementos de comida. De 200 en 200, no mucho más porque no queremos pasarnos, no queremos llegar a la fase 2 rápido, o sea, la idea es alargar esta fase el máximo tiempo posible. Ahora bien, va a haber un momento en el que sí o sí la cosa se va a complicar, ya vamos a pasar a la fase 2, vamos a tener mucha comida en la dieta, ¿vale? Por efecto del volumen, ¿ok? Comida incluso que tú te encuentras incómodo comiéndola a veces, que es tal cantidad de comida que dices, qué pereza cocinar, qué pereza comer, no tengo ganas de nada, o sea, es normal, ¿vale? Incluso días con muchísimo cansancio, por el simple hecho de tener que comer mucha comida, al final te encuentras cansado, te encuentras fatigado. Y lógicamente toda esa comida que estás comiendo, el cuerpo la tiene que digerir. O sea, en la fase 2 del volumen, como digo, es una fase que hay que seguir empujando, hay que seguir trabajando, entrenando, comiendo, cumpliendo con la dieta, cumpliendo con las calorías que tengas. Da igual, aunque sea muy cansado, aunque sea muy fatigado, sé que es cansado, sé que es hay días que dices, esto es una mierda, estoy hasta los huevos de comer, es completamente normal que pase eso. Pero es que así tiene que ser un volumen, así es como tiene que ser un volumen, si de verdad quieres tener un volumen brutal, ¿ok? Si tu volumen no acaba así, realmente no has hecho un volumen, no has hecho un volumen. Porque hay un punto en el que vas a tener que empujar la comida con todo lo que puedas y por mucho que te cueste, seguir cumpliendo. Entonces, en esta fase 2, lo que digo, chicos, va a haber un punto en que la comida sea muy incómodo comer, que estés pensando todo el día en cómo gestionarte las comidas para no saciarte. Incluso yo lo que hago a veces, cuando ya tengo muchísima comida, lo que hago es meter la fruta en batidos, con leche, avena incluso también meto en ese mismo batido. También lo que hago es hacer más comidas líquidas o semilíquidas, como digo, pues ese batido de fruta, o a lo mejor voy tirando de bol de cereales, por ejemplo, sin azúcar, o bien comidas semilíquidas, como puede ser harina de avena o harina de arroz, ¿de acuerdo? En la que, por ejemplo, en Life Pro te venden sacos con sabores, etcétera, o la papilla de los niños. Hay veces que me como eso literalmente y voy tirando con eso y es suficiente. La idea es que cuando ya tengas muchísima comida te las apañes de tal forma para que esa comida que tú tengas se te haga cómodo comerla, ¿de acuerdo? Porque hay un punto en el que es, mira, por norma general, comer más de 3.500 calorías o 3.700, depende de la persona, es un calvario. Y es una absoluta basura desde que te levantas a estar comiendo y todo el día pensando en cómo voy a cuadrar la comida para no sentirme hinchado, para no sentirme cansado y que la digestión no me dé un bajón increíble. O sea, esta fase 2 es más chunga, pero hay que aguantarla, chicos. Hay que aguantarla igual porque es donde de verdad se van a empezar a ver los progresos. Cuando tú vas a comparar fotos, dices, hostia, menos mal que estoy aguantando la fase 2 porque aunque cueste, tú sigues mejorando en esta fase, ¿de acuerdo? Aunque tengas mucha comida, aunque te encuentres cansado, sigue empujando. Aunque la comida cueste, sigue empujando. Porque si el peso va subiendo entre 0,2 y 0,5, vas bien, sigue, sigue. Hasta que lógicamente el porcentaje graso se nos vaya de las manos o la comida sea totalmente insostenible, no haya ninguna forma de comer, que sea imposible, que el rendimiento en el gimnasio incluso se estanque, literal. Hay casos en los que hay un momento en el que literalmente no puedes mejorar porque tu cuerpo está petado de comida. O sea, el sistema digestivo está petado y demasiadas, o sea, digestiones muy fuertes. Por lo tanto, va a haber un momento en el que tú lo vas a notar, ¿vale? La fase 2 cuando empiezas, dices, uff, la cosa empieza a costar, la comida cuesta, me cuesta comer, vale. Pero claro, eso cada vez va siendo mayor y mayor y mayor. Y hay un punto en el que literalmente es totalmente insostenible por cansancio, porque estás hinchado todo el día, porque las digestiones ya no las haces ni bien, ¿ok? El porcentaje graso, lógicamente, es mucho mayor que cuando empezaste. Y que en la fase 1, por supuesto.
O sea, son cosas, chicos, que te van acercando al final del volumen. Y obviamente cuando ya llegas a ese punto final de no puedo comer más, el rendimiento no mejora, mi peso ya no sube más, estoy hasta los huevos de comer, entonces ahí es el momento de cortar el volumen y empezar la definición y quitarnos toda la grasa que hemos ganado en el volumen. Entonces, chicos, como veis, esto es lo que quería que entendieseis, que la realidad de un volumen no es simplemente comer más y entrenar fuerte, aunque es un resumen muy bonito, luego tiene diferentes matices que, claro, lógicamente aplicado a la realidad, cambia la historia completamente. Lo bonito, esta primera fase, es increíble. Tú te encuentras súper bien, súper fuerte, comes un montón y te sientes con energía, te ves totalmente increíble, el rendimiento mejora una locura. Y claro, tú te sientes que cada vez vas comiendo más, pues te sientes con más fuerza hasta que vas entrando en esta segunda fase donde las cosas empiezan a complicar más. Pero chicos, vosotros tenéis que centraros en que la fase 1 dure lo máximo posible. Y para eso, como digo, hacer estos incrementos de comida de poquito en poquito, siempre y cuando sean necesarios, ¿de acuerdo? No aumentar la comida cada 2 semanas porque me apetece o porque tengo un poquito de hambre. No, 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 no. Aguanta la dieta que tienes. Aguántala el máximo tiempo posible. Ahora, que tu peso se estanca más de 3 semanas, el rendimiento, como digo, o sea, empeora no, digo, se estanca y no hay ninguna forma de que las medidas suban y progreses. Vale, entonces ahí sí valoramos hacer un pequeño incremento de 200, que al final no deja de ser, ¿cuánto? 2 o 3 rebanadas más de pan al día o un poquito más de arroz en cada comida. Ya está. Pero por eso tenéis que centraros en que esta primera fase del volumen dure el máximo tiempo posible. Y para eso, hacer estos incrementos de comida, de poco en poco. Así que chicos, hasta aquí este vídeo. Espero poder ayudaros con cualquier cosa. Y ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda, ya sea de entrenamiento, de nutrición, de mentalidad, de lo que haga falta, me lo ponéis por aquí abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Así que chicos, darle caña porque un buen volumen tiene que pasar por esto. Y si haces bien las dos fases y aguantas todo lo que puedes empujando como un cabrón, literal, empujando la comida, empujando los entrenos, sea como sea, cumplir cada día como haga falta, créeme que tu volumen será brutal. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en otra. Chao.